Bienvenidos, señoras y señores, al Radar, a una nueva edición que les ofrecemos cada martes en Alacantí Televisión. Empezamos hablando de Mónica Oltra. Decía el otro día la vicepresidenta del Consell que hay una sobreexposición de la Comunidad de Madrid, que le enerva que la capital de España sea el centro también de la atención constante. Le reglota, y no le falta razón. Hay excesiva atención mediática puesta en el centro de la península. Tiene razón, sabemos más de lo que pasa en Alcorcón que de lo que pasa en Xàtiva. La lástima es que Oltra no se muestra igual de entusiasta en centrarse en saber cómo funciona su consellería. Una consellería que no actuó como debía cuando tuvo constancia de que una niña tutelada estaba siendo abusada en el centro de menores. Para Mónica, que detrás del atril se deshumanice y se empodera, es culpa de los policías, de los fiscales, los jueces intervinientes en la condena. Condena, recordemos, para el exmarido de la vicepresidenta, que era quien abusaba de la menor. A todas luces hubo irregularidades y así lo reconoció tibiamente. La consellería de Mónica Oltra desprotegió a la menor, le obligó a convivir con el agresor y jamás le creyó. Y no es Madrid, pero este asunto enerva y hace que algunos regloten. Encendemos el radar y empezamos. Un programa muy intenso el que vamos a tener. Bienvenidos al Radar. ¿Qué les parece si empezamos con un pequeño resumen de todo lo que vamos a vivir en los próximos 50 minutos? 120 años de segregación de Campello de Alicante, más de un siglo de historia como municipio que el Ayuntamiento, de la mano de Gerardo Muñoz, ha querido recoger en un libro, un viaje por el presente, pasado y futuro de la localidad que hoy hacemos de la mano del alcalde Juanjo Berenguer. Y en la tertulia política hablamos del nuevo recorte del trasvase Tajo Segura que plantea el Gobierno de España. ¿Habrá unidad para buscar una solución? ¿Está Chimo Puig a la altura de los intereses de la comunidad o prevalecen los de su partido? Todas estas preguntas y muchas más en el debate de hoy. Además, hablamos con el sociólogo Pablo Vergel sobre la confrontación política, la crispación. Analizamos cómo hemos llegado a este punto y si hay vuelta o estamos en el punto de no retorno. El viaje del Campello, 120 años de municipio, milenios de historia, es el libro que ha editado el Ayuntamiento del Campello junto a Gerardo Muñoz. Hoy vamos a hablar de este libro y lo vamos a hacer en apenas unos minutos, porque antes queremos recuperar cómo fue la presentación de este tomo que se celebró con motivo del Día del Libro en el municipio del Campello. Vamos a ver. El Campello ha presentado hoy el libro El viaje de El Campello, 120 años de municipio, milenios de historia, un apasionante recorrido por más de un siglo de vida desde la segregación de la localidad hasta la actualidad. Documentar página a página, década a década y año a año el desarrollo del vecindario, desde que tomó forma de pequeña aldea de agricultores y pescadores hasta convertirse en lo que es hoy, un pueblo próspero y centro turístico de innegable valor. Este proyecto ha visto la luz gracias al trabajo de Gerardo Muñoz, que ha dedicado en este libro largas horas de investigación. Pero al final es un placer cuando empiezas con esas piezas de rompecabezas, a ir ajustándolas y vas recuperando la memoria muchas veces olvidada de un lugar o de un colectivo de personas. Y vas dándole forma, es un placer. Al final es un placer. Y desde el consistorio aplauden la labor realizada por Muñoz, consiguiendo confeccionar este tomo centrado en los últimos siglos de la localidad. Creo que el Campello, todos nosotros, teníamos una asignatura pendiente: dar forma de libro a nuestra historia, más allá de los asentamientos prehistóricos, íberos, romanos, medievales, de los que ya han dado buena cuenta los arqueólogos que tan a menudo nos visitan, para explicarnos cómo y por qué muy diversas civilizaciones eligieron esta tierra para vivir. Archivos municipales, testimonios y la hemeroteca han sido las herramientas clave para conseguir este trabajo. La hemeroteca también es muy importante como fuente, y desde el año 1871, que creo que es la primera noticia que yo he conseguido encontrar plasmada, escrita en un periódico de aquí, de Alicante, obviamente,
Pues desde 1871 para acá pues he conseguido recoger unos 1.200 apuntes sobre distintas noticias del Campello. Toda la información recabada por el autor ha sido cedida al ayuntamiento por parte de Gerardo Muñoz. Un trabajo que culmina con la presentación del libro, que se encuentra ya en formato físico y también en la página web del ayuntamiento, donde ya se puede descargar de forma gratuita. Ya lo hemos visto, ese viaje por el Campello que se hace a través de este libro que ha editado el Ayuntamiento del Campello de la mano de Gerardo Muñoz. Y para comentar todo sobre esta efeméride tenemos hoy con nosotros en el radar al alcalde del Campello. Muy buenas noches, Juanjo Berenguer. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Un libro más que necesario, ¿no? Un libro donde se recorre desde que se produjo esa segregación de la ciudad de Alicante y Campello se convierte en un municipio propio. ¿Por qué es tan relevante que se haga en este momento este libro? Bueno, por un lado la efeméride de tener ese 120 aniversario. De alguna forma somos un municipio muy joven, tremendamente joven. San Joan, Muchamel, cualquiera de ellos nos triplican en edad y sin embargo mi sentir es que este libro era muy necesario para saber de dónde venimos, qué pasó en aquel momento y hacia dónde vamos. Hay unos pequeños apuntes al principio del libro sobre temas más arqueológicos, pero sobre todo la intención del autor era hacer hincapié en toda esa documentación que no tenemos en el municipio porque están en el Archivo Municipal de Alicante. De ahí ha bebido mucho para hacer este libro, porque muy buena parte de nuestra historia pues forma parte de la historia de Alicante, que es de la que nos segregamos en 1901. Un 18 de abril de ese 1901 hubo esa primera reunión de una junta en la cual, de alguna forma, pues ya éramos un municipio independiente. Yo no quisiera dejar pasar la ocasión para felicitar y agradecer a Gerardo pues, todo el trabajo, pero sobre todo todo el cariño que ha puesto en la redacción de este libro y además, una vez hecho, todos los apuntes, toda la documentación que él ha podido ir sacando de los archivos municipales de Alicante, los ha puesto a disposición del archivos municipales de Campello, documentación que nosotros no teníamos y que de alguna forma pues van a formar parte también de ese fondo bibliográfico de los que quieran pues seguir estudiando ese pasado del Campello. Interesantísimo porque además hay que ver que en poco tiempo, porque en términos históricos, pues 120 años pues son poco, ¿no? Hemos pasado de ser una aldea con 4 casas y poco más de 300 habitantes, en la cual, pues como ya se ve en el libro, pues nos quejábamos pues, de que Alicante no nos daba pues, médico, que no teníamos infraestructura, esas cosas, y de ahí la segregación de Alicante, a un municipio como el de ahora que se ha creado, que pues ya rondamos los 30.000 habitantes y es un sitio puntero en turismo y en vida, en definitiva. Además, 120 años dan para mucho y como siempre en la vida, en la política, en todos los aspectos, siempre tenemos un punto de inflexión, un momento en el que hay que parar, mirarnos en el espejo y saber cómo hemos sido para saber hacia dónde vamos, cómo ha cambiado en los últimos años, sobre todo en este último siglo tan importante donde la vida, España en general, ha sufrido y ha cambiado de manera radical. ¿Cómo ha cambiado el Campello en el último siglo? Pues ha cambiado muchísimo, como digo, solo hay que mirar que en un principio, a primeros del siglo XX, era un poco más de 300 habitantes. Los datos con los que se ponen en el libro también, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el año 60 éramos 3.000 habitantes, en el año 85 éramos 8.000 habitantes. Yo aún recuerdo que en el año 2002, 2003, ya en este siglo, pues aún éramos un municipio de menos de 20.000 habitantes y de hecho había 17 concejales, no los 21 que hay ahora, que eso se superó después en siguientes convocatorias electorales.
Todo eso ha cambiado y ha dado forma de sentir a este municipio que ha crecido mucho, y sí que es cierto que, claro, con ese crecimiento pues nos obliga a los que de alguna forma estamos en este momento en una posición como el alcalde o como los concejales, de hacer verdaderos esfuerzos para que este Campello, para que este municipio pues vaya a más, no solo a nivel vida diaria, sino a nivel infraestructuras, a nivel de servicios que uno puede ofrecer a todos sus vecinos. Y lo comentaba, que habla sobre el cambio también en la política, en el consistorio que ha habido para aquellos afortunados que tenemos un ejemplar y hemos podido bucear por las casi 320 páginas que hay del viaje del Campello. En la parte final habla sobre los diferentes equipos de gobierno, de las diferentes corporaciones, y hay un elemento que se repite en los años, que es la piscina. En el último pleno o en el antepenúltimo, penúltimo, no sé si me equivoco, se aprobó uno de los últimos trámites relacionados con esta piscina tan polémica pero tan esperada, porque es importante esto que se ha celebrado y que se ha aprobado en el pleno del consistorio del Campello. Pues es un paso más en poder abrir este complejo deportivo. Al final siempre hablamos de piscina, es una piscina climatizada, pero a su alrededor tiene todo un complejo deportivo que seguro que le dará sentido no solo al municipio de Campello, sino a buena parte de la comarca. Esa es nuestra intención. Es un trabajo muy duro, muy fuerte. Al final esta pandemia también nos ha afectado en ese sentido en esta licitación, si no ya te puedo asegurar que incluso sería posible que a fechas de ahora ya estuviera abierta, pero de alguna forma todo esto nos ha paralizado los plazos para licitar esa gestión de la piscina. Como muy bien dices, pues el otro día dimos un paso más. No estamos parando, aunque seguimos estando en estado de alarma hasta el día 9 de mayo, pero nuestra intención es que a la mayor brevedad posible y en cuanto pare este estado de alarma, pues seguir con esa tramitación para que, de hecho, podamos abrir al servicio público esa piscina. Yo os puedo asegurar que por trayectoria habrá muchísima gente que evidentemente querrá poner en funcionamiento esta piscina. Yo recuerdo que cuando empecé en política en el año 2003 ya se hablaba de una piscina. Era un tema que ya venía de atrás. En esta incluso hay documentación en la cual algo que de alguna forma en su momento ya se decía, pero no de forma escrita, era que era necesaria para el entorno, que estaba en el sitio ideal y que además estaba muy bien dimensionada para las necesidades de como digo, ese entorno. Y de alguna forma nos falta ese último empujón que yo, insisto, pido tranquilidad, ya sé que es muy difícil, pero que al final conseguiremos el poder abrir esa piscina para que ese entorno deportivo, para que todos podamos disfrutar del mismo, porque ya digo que las instalaciones son espectaculares. Creo sinceramente que el Campello se lo merece. Hablaba de poder disfrutar de esa piscina, no podremos disfrutarla si no erradicamos, si no vencemos al actual coronavirus que nos asola. Y parece mentira, hace 2 días descubríamos o saltaba a la prensa que la Guardia Civil y la policía local del Campello detenían a 50 personas, eran propuestas para sancionar por estar celebrando una fiesta en un chalet o en un habitáculo, una vivienda. ¿Considera que es un elemento aislado o es algo que se está repitiendo? Hombre, a la vista de lo que pasa aquí en Campello, para mí es un tema aislado, aunque no por ello hay que dejar de darle la importancia que tiene. Me vas a permitir que te diga que, mira, tontos hay todos los días y en todas partes. Y esta vez nos ha tocado a nosotros. Y yo hago un llamamiento, como siempre, a tener 2 dedos de frente y saber que esta pandemia no solo nos influye a nosotros, sino a toda la sociedad. No es solo un tema sanitario, sino también económico. Y que tenemos que hacer todos los esfuerzos para que esta situación pase lo antes posible. Sanitariamente, económicamente y socialmente. Actitudes como esta, desde luego, lo único que hacen es retrasar ese momento que estamos deseando tanto. Aunque también que tengo que decir que para mí es un tema circunstancial, porque, como digo, en líneas generales no me cansaré de agradecer a los que viven en Campello todo ese esfuerzo que han hecho durante, pues fíjate, ya más de un año que llevamos con todo este tema del COVID.
Efectivamente, son hechos aislados, pero han saltado. Debíamos preguntarle, también le vamos a preguntar, para acabar ya en esta recta final de la entrevista, por el verano. Sí, el año pasado, por estas fechas, ya le preguntábamos por el verano de 2020, este año preguntarle por el de 2021. ¿Será posible que sea normal o cree que va a ser igual de atípico que el 2020? Pues vamos a ver, nosotros estamos trabajando en todos los sentidos. En el caso de que sea como el verano pasado o que de alguna forma podamos hacer más. Yo, de alguna forma, hago un llamamiento a que seamos conscientes de lo que nos jugamos en cada momento con esta pandemia. Incluso haría un llamamiento a los que de alguna forma tienen que tomar esas decisiones, me refiero a la Generalitat, evidentemente, para que se pueda trabajar lo máximo posible. Los que de alguna forma podemos tener y lo digo sinceramente, la suerte de poder tener un empleo como el de político, que es circunstancial, o de esa forma, no podemos olvidarnos de toda la gastronomía, todo el comercio, todos esos sectores que de alguna forma ha habido momentos en los cuales han tenido cerrados. Su facturación ha sido cero. Eso es indescriptible lo que supone para una economía familiar como es la de la inmensidad de estos negocios y el revulsivo que podría significar el que de alguna forma, con todas las medidas de contención que haya que tener, con la mascarilla, con el gel hidroalcohólico, con la distancia entre sillas, pero de alguna forma que se pudiera abrir hasta un poco más tarde, que ese toque de queda fuera hasta un poco más tarde, porque eso de alguna forma daría vida a todos los municipios que de alguna forma tenemos nuestra balanza económica es desde Pascua hasta septiembre-octubre. Si desperdiciamos o no sabemos aprovechar de verdad esos momentos, después será muchísimo peor. Ahora, por ejemplo, en mayo tenemos Fitur y de alguna forma vamos a ir a Fitur y vamos a ofertar en la medida de lo posible y con todas las medidas que Fitur nos pone encima de la mesa, lo bueno y lo razonable y lo sano que es venir a Campello. Pero yo ya digo, pretendo que de alguna forma, y hago apelo a la Generalitat Valenciana, para que en un momento dado liberen esos espacios y esas formas de trabajar, porque es imprescindible para una sociedad que quiere continuar, como ejemplo la campellera. Pues con estas palabras, al presidente Ximo Puig y a la Generalitat Valenciana nos vamos a quedar muy pendientes de todo lo que suceda en el Campello, sobre todo puestos ya el ojo en esa campaña estival. Seguro que le preguntamos mucho más sobre todo ello. Gracias, Juanjo. Muy bien, gracias a vosotros y de alguna forma, como siempre, pues os esperamos aquí en el paseo, en mucha vista, porque la playa sigue estando en el mismo sitio. Efectivamente, 120 años de municipio y por 120 más igual de buenos. Gracias, Juanjo. Muy bien. Y nosotros vamos a seguir, vamos a hablar sobre agua, vamos a hablar sobre política y sobre la crispación política, pero será en unos minutos porque antes nos vamos a ir a una pausa publicitaria.